Miércoles 26 de mayo. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguían tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: ¿No saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran de sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús y a sus discípulos subiendo a Jerusalén. Una subida que por las circunstancias sorprende a los discípulos. Jesús se les adelanta. Hay extrañeza y temor. ¿Por qué Jesús lleva prisa? La explicación la dará a los 12 apóstoles. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. La prisa de Jesús es justamente la que el amor provoca, pues de lo que se trata es de su entrega para salvarnos. Es la comunicación de la misericordia divina. La necesidad es apremiante por parte nuestra y la voluntad de cumplir con el mandato del Padre lo es para Jesús. Y mientras Jesús les explica las razones de su prisa, ocurre algo a lo que debemos poner atención. Santiago y Juan le hacen una petición. La petición muestra una actitud de estos hermanos radicalmente diferente a la de Jesús. Mientras que Jesús les está hablando de entrega, que trae consigo sufrimiento y dolor, ellos están pensando en privilegios y poder. No han comprendido la lógica de Jesús, la lógica del amor. Esto ocurre muchas veces en la iglesia. Escuchamos la palabra de Dios que nos llama a la sencillez, humildad y servicio,
Tenemos permanentemente delante de nosotros el ejemplo de Jesús, de su amor y entrega. Sin embargo, buscamos tener poder, privilegios, sobresalir, estar por encima de los demás. ¿Cuánto nos cuesta también a nosotros comprender la lógica de Jesús? En el proyecto de Jesús, en la lógica del amor, el asunto no es de puestos ni privilegios. No valen las aspiraciones personales que no estén en sintonía con el plan del Padre que Jesús está llevando a cabo. Por eso Jesús les dice, no saben lo que piden. La pregunta que se les hace por parte del Maestro, beber el cáliz y bautizarse con el bautismo con el que Él se ha de bautizar, son las condiciones que además alejan de la búsqueda de puestos privilegiados. Para el discípulo de Jesús esas actitudes no tienen cabida, porque al igual que el Maestro, se debe estar dispuesto a abrazar la cruz. La indignación de los otros 10 apóstoles no se hace esperar. Cabe preguntarse el porqué de esa reacción. Sencillamente porque también son ambiciosos y envidiosos. Tampoco han comprendido la lógica de Jesús. La indignación provoca división y hay que atajarla en su origen. Por eso Jesús los reúne aparte y les explica. Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Jesús presenta 2 lógicas y 2 actitudes totalmente opuestas. Los discípulos y discípulas de Jesús deben seguir el camino de su Maestro. No es negociable. No se puede decir que se sigue a Jesús y actuar con criterios totalmente contrarios a los suyos. Frente a una sociedad en la que prevalecen los privilegios y el mal uso de la autoridad, donde el poder se usa para beneficio propio y para dominar a los demás, la enseñanza de Jesús a los 12 apóstoles resuena fuertemente en nuestro tiempo. Hay que proceder de otra manera, actuar con otra lógica y otros criterios. Para los discípulos de entonces y de ahora, no tiene sentido ese modo de proceder porque no es evangélico, no es el de Jesús. El único camino aceptable es el de Jesús. Entregar la vida por el bien de los demás, dar la vida por la redención de todos. Esa es la consecuencia de aceptar ser discípulo y discípula de Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.